Hola, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Centroamérica, el presente y sus pasados. Hoy estamos aquí, Gloriana Rodríguez Corrales, la productora general de nuestro podcast, y quien les habla, Víctor Acuña. No está con nosotros Héctor Lindo por razones especiales, y hoy están con nosotros de nuevo José Julián Yaguno y Luis Rubén González, con quienes hemos estado conversando sobre el impacto del mundo urbano en la historia social y política centroamericana del siglo XX. Ya hemos conversado al respecto en un episodio anterior y ellos han resumido muy bien con 3 ideas el significado del mundo urbano centroamericano en ese siglo como un mundo de vida, como un mundo de resistencia y como un mundo de utopías, quizás utopías menores, o de demandas que los habitantes de ese mundo urbano, tanto hombres como mujeres, niños y niñas, lograron con sus luchas y sus esfuerzos convertir en realidad. No hay que olvidar también que ese mundo urbano, para lograr lo que ha logrado, lo que logró y que luego forma parte del patrimonio de la vida urbana en Centroamérica, lo logró muchas veces con grandes sacrificios y padeciendo momentos importantes, situaciones importantes de violencia y represión por parte de las autoridades. Centroamérica, el presente y sus pasados. Un podcast de los historiadores Héctor Lindo y Víctor Hugo Acuña. Producido por la Universidad de Costa Rica. Me gustaría pedirle a nuestros entrevistados que nombraran 2 personas de esos mundos urbanos populares, una mujer y un hombre del siglo XX, que son o han sido importantes para la historia social y política de Centroamérica. Bueno, las 2 personas que para mí son claves son, bueno, una que es una educadora costarricense, Carmen Lira, María Isabel Carvajal. Yo creo que realmente es una personaje clave para entender esas conexiones con el mundo urbano, con la educación, con la lucha organizativa, etcétera, con muchísimos ámbitos de la historia de la región. Entonces, Carmen Lira, definitivamente. Y la otra persona, aunque no es nacida en Centroamérica, fue un anarquista español que se llama José María Blázquez de Pedro, que vivió una gran parte de su vida en Panamá y que también fue ese ejemplo de vidas transnacionales que conectaron la inmigración con el mundo del Canal de Panamá, con la ciudad de Colón, con muchísimas luchas, con formación de sindicatos, etcétera, y que todavía uno puede ir a los murales de la Universidad de Panamá y está ahí también una representación, digamos, gráfica de Blázquez de Pedro como parte de esas luchas sociales en Panamá. Como mujer, agregaría Prudencia Ayala, porque una sufragista muy importante, no primera candidata presidencial en El Salvador, pero más allá de estos hitos, ella habitó estos mundos urbanos, conversó con el movimiento laboral, con intelectuales, fue un personaje crucial, ¿no?, en la expansión de la educación, en reivindicar incluso también herencias étnicas, ¿no?, afrodescendientes e indígenas, en un contexto muy difícil como el salvadoreño. Y el otro, que no es salvadoreño, es a Juan Pablo Wainwright, nacido en Honduras, activista importante, ¿no?, que cruzó, ¿no?, representante de esta dimensión que casi no hablamos, que es el unionismo y dimensión centroamericanista de estos movimientos, ¿no? Juan Pablo Wainwright, con presencia en El Salvador, en Guatemala, y un activista crucial para pensar a Centroamérica y la justicia social en Centroamérica. Cuéntame lo que no se ve, la historia de tus ideas. Habla de lo que ya se fue. Te pido y toco madera.
vestir de ceniza lo que fuiste y sé, cuando necesite volver te tengo, aunque no te vea, te llevo dentro. Tu memoria Y sin lugar a dudas, en el episodio pasado pudimos observar cómo las ciudades centroamericanas guardan paradojas profundas. Hay espacios de convivencia entre la promesa y la factura. Se concentra la riqueza, se concentran los espacios de uso de los poderes económicos, políticos, de los congresos, incluso de la seguridad colectiva, pero también existen espacios de exclusión donde también hay creatividad colectiva, pero hay marcas de violencia y abandono y una desmemoria también profunda en nuestras sociedades centroamericanas. Son quizás las ciudades espejos donde se revela esa sociedad que decide cuidar y que decide olvidar y que decide descuidar también. Y por eso pensar a Centroamérica desde lo urbano implica preguntarnos qué tipo de convivencias en estos pasados hemos ido construyendo y entonces qué hacemos en el presente. A raíz del episodio anterior, que les invitamos a ir a escuchar y por supuesto seguir con compartir el anterior y también compartir ¿cuál ha sido la respuesta de los estados y las clases dominantes ante las reacciones y ante las diversas manifestaciones de los mundos urbanos, entendiendo y sabiendo que el mundo urbano también es esta configuración imaginaria de la que tenemos, que son varias identidades juntas, que convergen también demandas diferenciadas de los mundos rurales, pero que en algunos momentos también convergen con otras demandas de la vivienda, por ejemplo, de la que nos hablaba en algún momento José Julián. Así que bueno, ¿cuál ha sido esa respuesta de los estados? ¿Ha sido pertinente? ¿Ha sido represiva? ¿Punitiva? Pues la respuesta de los estados ha variado. Yo diría que si comparamos estados y élites, las élites han sido mucho más reactivas a las demandas de los grupos urbanos populares, mientras los estados han sido un poco más frágiles, han sido más permeados, pero también estados, ¿no? Como también instituciones autónomas han intentado a veces adaptarse, neutralizar, a veces han encontrado alianzas. Lo que no queda duda es que estos grupos urbanos han dejado su impronta, ¿no? En el estado, ¿no? Transformándolo, ampliando sus capacidades. En un momento clave como en 1929, por ejemplo, los derechos laborales en El Salvador avanzaron muy rápido, precisamente al calor de las demandas y la movilización laboral, que fue muy álgida. Fue precisamente en 1927, respondiendo a esta movilización, no como una concesión, sino como una forma de apaciguar. En 1927 se crea el Ministerio de Trabajo en El Salvador, con una visión para intentar apaciguar las cosas, para neutralizar, para mediar entre capital y trabajo, decía en ese momento el presidente Pío Romero Bosque. 2 años después, ese presidente, dada la masividad de protestas, se vio obligado a establecer las 8 horas de trabajo, el derecho a las 8 horas de trabajo. Y esto amplió, ¿no? Amplió la institucionalidad, se crea un Ministerio de Trabajo, pero también se conceden derechos, se crean derechos. Se producen por las protestas, la movilización, la acción, las múltiples estrategias, ¿no? De estos grupos urbanos. Algunas más de negociación, más directas, no todas son protesta pública, pero también la protesta pública. Entonces han permeado el Estado. Mientras, como les decía, las élites, en general las élites económicas, han sido mucho más reactivas, tal vez precisamente porque sacan provecho muchas veces de la situación de marginalidad de estos grupos urbanos. Pensamos en el mercado alimentario, ¿no? Y la especulación a la que llevaba. Estos grupos usualmente piden la regulación del precio de alimentos porque no producen alimentos, a diferencia de lo que sucede en el campo con todas sus dinámicas y vaivenes. Pero hay grupos de comerciantes, importadores que se benefician. Entonces ha habido una respuesta como más reactiva porque toca una parte de sus intereses, aunque ha habido grupos y facciones de las élites que en momentos de la historia centroamericana se han aliado y han incluso forjado, por lo menos en momentos concretos, alianzas, ¿no? Por establecer reformas, ¿no? Entonces, respuestas variadas, pero lo que no queda duda es que estos grupos están sacando concesiones y están transformando la institucionalidad y los imaginarios en los sociales y políticos de Centroamérica. Para complementar, a mí me gustaría decir que efectivamente las respuestas estatales han sido variadas, no han sido únicas. Podríamos resumirlas como en 3 dimensiones. Puede ser a partir de la represión, de la cooptación, que es el caso que mencionaba ahora Rubén. Una institución estatal puede servir como para apoyar una demanda que viene de las bases populares, pero también para cooptar y neutralizar un poco esas demandas y darle un sentido distinto, ¿no? Y también en alianzas y aperturas. Han habido también procesos de apertura democrática que lastimosamente han sido los menos en Centroamérica, ¿verdad? Más bien nuestra tendencia ha sido hacia el autoritarismo
Si uno ve el largo siglo XX, olas de autoritarismo distintas, digamos, con periodos breves de democratización y con grandes movimientos populares queriendo ensanchar, digamos, esos márgenes, muchas veces de las democracias limitadas, pero han sido como ciclos muy importantes, pero lastimosamente pequeños, ¿no? En términos de una proyección, digamos, de todo el siglo. Y en algunos de esos momentos yo creo que ahí es donde la historia social tiene una relevancia importantísima, que es precisamente en visibilizar también cómo las demandas y la agencia de estos sectores populares también han permitido generar más apertura, digamos, en el espacio público y muchas veces incluso construir institucionalidad estatal que después, aunque no llegan a tener, digamos, como una participación directa, se ha permitido que se regulen, digamos, unos aspectos de la vida social que son importantes, como la jornada de trabajo o como tener un código de trabajo donde sean algunas garantías mínimas, como tener un salario mínimo, vacaciones, regulaciones, digamos, que son pues básicas para el mundo del trabajo, pero también muchas veces como esas iniciativas quedan relegadas en la historia y muchas veces son construidas como una visión de caudillos, ¿no? Tenemos mucha de nuestra historiografía construida desde la visión de las élites, como si hubieran sido construcciones estatales un poco como arquitectónicas, ¿no? Como, pues si me permite esa metáfora, como si las élites o los líderes políticos se hubieran sentado a dibujar un poco la arquitectura del Estado que quisiera y así fue funcionando, sino que eso fue el resultado de tensiones, de luchas, de contradicciones e incluso de resultados no esperados, ¿no? Entonces yo creo que ahí es donde la historia puede dar un gran aporte a Centroamérica para precisamente ver esas oportunidades y esa otra historia desde abajo que me parece que se amplía a muchísimos campos, ¿no? Y creo que es una de las, por lo menos de las claves que escuchando el episodio anterior de este podcast que era sobre los mundos rurales, precisamente se señalaba un poco en las personas que fueron invitadas a ese programa esa clave, ¿no? Como la importancia de todavía entender a los mundos subalternos desde sí mismos, ¿no? Y no solo pensados desde las instituciones de arriba hacia abajo, ¿no? Este flow violento está en América del Centro. Somos el epicentro de todo este movimiento. Es la mano campesina que cultiva tu alimento. Mentores de la tierra dominan los elementos. Hambrientos de justicia con los bolsillos vacíos. La riqueza es de unos cuantos, por lo tanto desconfío. El pueblo grita clemencia, saquean nuestra herencia. Hijas de la rebelión, había ya la no se silencia. A propósito de esto que están diciendo, tal vez podemos profundizar en esta resonancia de los cambios que producen estas movilizaciones en el sector laboral. Como que hay una especie de que quien recuerda primero y quien tiene más poder económico para divulgar esos recuerdos termina adueñándose de aquellas movilizaciones y de aquellas demandas que se hicieron y de aquellas luchas ganadas. No falta quien diga que el sufragio femenino fue un regalo hacia las mujeres en lugar de ser una demanda que les explotó en las manos y que fue un derecho que se exigió, donde murieron personas, donde murieron mujeres a partir de esto. Es decir, aquí me gustaría que ampliáramos en esta historia desde abajo de esto que es como una cajita de resonancia, ¿verdad? Y que impacta en la vida de las personas que estamos escuchando esto y que trasciende el tiempo, digamos, que va trascendiendo los tiempos. Muy buena pregunta, porque sin duda hay un proceso de invisibilización con esto que decía José Julián, con esta tendencia a la historiografía, pero también a la construcción de la memoria, que estamos en este eterno retorno en Centroamérica a volver a los grandes hombres que construyeron la historia y escondernos los aportes de cómo las tensiones con otros grupos en estos contextos que son además mucha desigualdad, mucha exclusión, han podido forjar, han podido cambiar, han podido al menos brindar alternativas breves. Podemos pensar, por ejemplo, en un experimento que ahorita está haciendo aguas en Centroamérica y es la democratización. La democratización que se planteó, se quiso pensar en los 90 como un parteaguas, ¿no? En los 90 vinieron los acuerdos de paz, entonces Centroamérica ya todo es nuevo. Y la democratización se inventó por estos grandes hombres o por esta concepción muy aséptica de democracia que se estableció en los 90 y ahí. Por eso se hizo por estas instituciones, por estos acuerdos, cuando en realidad la democratización en Centroamérica, la historia de la democracia tiene una historia mucho más profunda y larga con estos sectores, de lo que estamos hablando, por ejemplo, los sectores populares urbanos, obviamente no los únicos, pero también ellos tensionando, ¿no? Y empujando la democratización. Pongo el caso de Guatemala. Guatemala a principios del siglo XX,
cuando estos grupos apenas estaban irrumpiendo, fueron fundamentales para derrocar a Manuel Estrada Cabrera. Las ligas obreras fundaron un batallón obrero y fue crucial para poder derrotar una de las dictaduras que, bien inmortalizada por Miguel Ángel Asturias, pues marcó no solo la historia de Guatemala, sino un estilo caudillista y de poder en Centroamérica que todavía nos pesa muchísimo. Entonces hay una beta ahí de democratización, estas luchas obreras se reactivan, ¿no? Guatemala es un ejemplo, ¿no? El Partido Guatemalteco del Trabajo, la revolución se reactiva en el 44, antes en el ciclo, antes finales de los 20, desde ahí estaba presionando por ampliar los espacios de participación cívica. Es una presencia que está ahí ampliando, que está dando una democracia que además cuestiona, que es mucho más tensa y mucho más sustentada en, pues, puede llamarse la ciudadanía social, ¿no? En una ampliación de derechos más allá del voto, ¿no? Entonces yo creo que ahí hay un aporte de esta historia y de esta lucha que nos interpela incluso en la actualidad. Y yo voy a poner tal vez como algunos casos también concretos como para ver cómo han habido aportes también en esas luchas. Yo creo que una fundamental ha sido el tema de la vivienda, porque también si entendemos la lucha por la vivienda en esa intersección entre las migraciones del mundo rural al mundo urbano y las luchas también por el hacinamiento y por una vida digna en las ciudades, podemos ver que muchísimos barrios de nuestras ciudades en realidad fueron parte de esas movilizaciones y esas migraciones, ¿no? Mucho lo que se ha llamado como la autoconstrucción o el hábitat popular, que eran estas personas migrando, tomando terrenos y construyendo barrios y comunidades muchas veces con lo poco que tenían en ese momento, ¿no? Y muchos de los institutos de vivienda precisamente se basan en después ampliar, regularizar, muchas veces desmovilizar o expulsar, digamos, a las personas de esos terrenos, pero mucho de la lucha por la vivienda en Centroamérica tiene esa clave, ¿no? Esa clave, digamos, popular de autoconstrucción, de necesidad, y muchísimos de nuestros barrios tienen esas marcas, ¿no? Si uno quisiera, por ejemplo, trazar alguna de esa memoria en barrios populares en Costa Rica, por ejemplo, uno va a algunos lugares, por ejemplo, en la provincia de Punta Arenas, y uno ve que muchos de los barrios de algunas de las ciudades, de partes urbanas de Punta Arenas, tienen nombres de líderes de que en ese momento eran del Partido Comunista o de maestros o de maestras, ¿verdad? Nombres como Manuel Mora o como Carmen Lira, que le dan identidad, digamos, a esos barrios, son precisamente lugares que fueron parte de esas luchas populares por la vivienda, ¿no? El agua es otro caso también clarísimo, ¿no? También. No solo que conecta con el mundo rural, contra el extractivismo, contra la creación de represas, sino el agua pensada también como vida, como acueductos, ¿verdad? Como lugares vitales que necesitamos todas las personas para sobrevivir, y ahí hay una clave también importantísima en las luchas por el agua. Y finalmente la otra que yo diría tiene que ver con la expansión de la educación pública y de las universidades, que también fue, digamos, un tanto tardía en el caso centroamericano con respecto a otros países latinoamericanos, pero que después los movimientos estudiantiles y de profesores y profesoras fueron fundamentales para muchas de estas luchas democratizadoras, que por ejemplo estaba mencionando ahora joven en el caso guatemalteco, pero también salvadoreño, costarricense, hondureño, estudiantes, profesores, maestras también fueron claves en estas luchas por la democratización, no solo de la educación, sino por la democratización general de nuestros países, ¿no? No somos histéricas, somos históricas. Desde el centro no se pierde la memoria. No estamos solas, tenemos autonomía. La energía de las brujas es la que nos guía. La lucha siempre continúa, pero somos más fuertes y entre todas somos una. Estamos resistiendo, no nos van a detener. Desde Avia Yala se siente nuestro poder. ¿Qué queda de estos mundos en el presente y cuál sería su herencia? Yo creo que hay una clave que es como esta relación entre la memoria y el patrimonio, ¿no? Que creo que es algo que hemos estado discutiendo mucho y que ahí se podría aportar bastante, porque sí ha habido también una acción deliberada en algunos casos de transformar ese patrimonio o esos lugares o esos sitios de memoria, ya sea demoliéndolos, destruyéndolos o simplemente dejándolos que desaparezcan, digamos, por la falta de cuidado. San José de Costa Rica es un caso clásico, ¿verdad? Donde ni siquiera existe el concepto de centro histórico, por ejemplo, donde mucha del patrimonio es destruido para hacer estacionamientos, ¿no? Uno siempre está como pensando en eso, en qué otro edificio histórico van a destruir para hacer un estacionamiento, un parqueo, ¿no? Eso es algo muy característico
de nuestra ciudad y la prevalencia o retomada de este brutalismo arquitectónico que retoma el Estado también para construir edificios como el de la Asamblea Legislativa o el Museo de Jade u otros, que no tienen ninguna convivencia, digamos, patrimonial ni estética con el resto de la ciudad, ¿no? Pero sí quedan como resquicios que vale la pena retomar porque finalmente también son lugares donde las personas atraviesan cotidianamente, ya sea para desplazarse de un lugar a otro, para ir a encontrarse con alguna otra persona. Entonces, que vale la pena, digamos, como siempre recordar esas luchas, digamos, que han acontecido. Y yo creo que, por lo menos yo podría decir que en el siglo XXI, si bien tal vez el movimiento estudiantil sigue siendo importante, tal vez no tiene la misma resonancia que había tenido en el siglo XX o no necesariamente la insignia, digamos, como de la movilización urbana. Yo creo que los 8Ms, la conmemoración del Día de Lucha Internacional de las Mujeres, sí se ha convertido en las ciudades. Por lo menos lo puedo decir para el caso de San José, en ese lugar, digamos, como habitado de otras formas y que ve la revitalización, digamos, de un movimiento feminista que creo que ha logrado, digamos, una visibilidad bastante importante y que incluso ha logrado también congregar otras luchas y darle esa visibilidad y esa resonancia que en algún momento tal vez el movimiento estudiantil era el que tenía, digamos, como esa batuta y el movimiento sindical, que en la mayoría de nuestros casos, de nuestros países, también ha sido debilitado deliberadamente, ¿no? O sea, no ha sido solo por problemas de los sindicatos en sí, que también los tienen, pero también porque ha sido atacado, debilitado, reprimido, fragmentado, etcétera, ¿no? Sí, quiero retomar con la idea que dice José Julián, porque creo que aquí podemos ver la dimensión histórica de estos procesos de intervención y también cómo han resurgido y contestan, ¿no? Estos grupos, pero se transforman. Obviamente son distintos a como eran en el pasado, pero hay una huella indeleble, ¿no? Y aquí quiero tomar la idea de Brediket y Lineva o la Hidra de las Mil Cabezas. Se intenta derrotar, se intenta contener, pero estos grupos urbanos se reinventan porque son. Primero, hay unas razones estructurales, ¿no? Las ciudades se están urbanizando más, pero también está esta herencia organizativa, estos imaginarios plebeyos que contestan. Podemos verlo en procesos de intervención urbana, por ejemplo, en Guatemala, en La Sexta, toda la limpieza que se intentó hacer, pero esos mundos se han rearticulado y se han acomodado en función de estas intervenciones, o lo que está pasando actualmente en el centro de San Salvador, ¿no? Como el centro de San Salvador, que históricamente fue aglutinante de estos mundos populares urbanos, que fue un espacio de sobrevivencia único en la informalidad brutal, ¿no? Terrible del neoliberalismo, y que ahora con estos procesos de higienismo urbano muy radicales en el centro de San Salvador, pues se ha ahogado y con eso la vida de estas personas, y sin embargo reaparecen, sobreviven, cuestionan. Uno se puede ir a tomar ahora un café en estos sitios tan higienizados, o sin embargo las personas llegan, te interpelan en el día a día y te dicen, aquí vivía gente y aquí había una memoria. Eso le pasó hace poco a un colega que fue a El Salvador. Fue a un café y le dijo, bueno, aquí nos desplazaron, aquí no podemos vender, pero antes nosotros aquí nos ganábamos la vida. Y ya se fue la persona. Es una forma de resistencia cotidiana. Entonces, esa herencia existe. Y no solo de estos grupos informales, no quiero contar otra sorpresa más ligada a un proceso de investigación. El sindicalismo ha sido muy debilitado en Centroamérica, se le ha atacado. Y hace poco estaba en un proceso de investigación con unas colegas sobre las protestas más recientes en El Salvador, del 19 y el 25. Y me di cuenta que uno de los grupos que más ha protestado, para mi sorpresa, por todo el debilitamiento brutal que se hizo en la posguerra en El Salvador, fueron trabajadores y trabajadoras, fueron sindicatos. Ese es uno de los grupos más movilizados en un contexto tan hostil como El Salvador actual. Entonces, todavía hay una herencia, ¿no? Obviamente hay condiciones y hay otras razones que explican esto, pero también hay una herencia después de esa lucha sindical larga, ¿no? Que comienza en 1920 en El Salvador, ¿no? El sindicalismo, y se prolonga hasta esta época, y con distintos episodios, algunos que ya se han hablado, otros. Inmediatamente antes de comenzar la guerra tuvimos una ola de protestas laboral enorme en El Salvador que antecedió el conflicto armado. Entonces, va como en distintos episodios. Es una hidra de mil cabezas que no, estas élites y estos proyectos estatales no logran de todo contener, ¿no? A pesar de que se intenten imponer. Insolencia que es fuerte como roble, es atroz que el sistema nos desborde. Sálvese quien no soporte, pisotearse hizo un deporte. Sexo débil me llamaron, cara del alma también desfiguraron. Con cánones, regímenes inútiles, nada sutiles. Transformación te llega cuando cuerpo acepta sin mentirte ni destruirte. Por
tu amor palabra vive. Fuerza en tus manos, deja ya de mentirte. Labrando autonomía, llama interna que resiste. Ser mujer por su espíritu existe, sin que voz del otro me aniquile. Es preta del sistema que te vendieron y tú asumiste. Ya deja de bloquear, sentimiento natural. Ese es el cambio radical. Hemos dicho, es evidente que en el siglo XX el mundo urbano popular es un mundo en donde nacen resistencias, y hablemos de esa palabra, utilicemos esa expresión, pequeñas utopías y también grandes utopías. Vivimos en el siglo XXI, en una época en donde las utopías han muerto, y las grandes definitivamente, bueno, la gran utopía sabemos cuál es, pero bueno, quizás subsistan por ahí pequeñas utopías. Pero según lo que ustedes acaban de decir, aún en el siglo XXI, el mundo popular urbano es un mundo en donde no solo se vive, sino que también se resiste. ¿Eso es lo que ustedes están diciendo? ¿O yo estoy confundiendo eso, mis deseos, con la realidad? Efectivamente, a pesar de la brutalidad de la destrucción del movimiento sindical, a pesar del peso de la informalidad, a pesar de la uberización de las ciudades, hay resistencia. ¿Eso es lo que ustedes están diciendo o lo estoy malinterpretando? Sí, efectivamente existe esa resistencia. Lo que pasa es que a veces frente a la magnitud, digamos, de la desigualdad, del descontento, de la represión, de la violencia, quedamos un poco como perdidos, digamos, o cuesta, digamos, como reconocer que esas resistencias están, efectivamente existen, porque nuestras ciudades también se han convertido en espacios donde vivir, también estar en la ciudad, se vuelve muy, muy, muy agobiante, ¿verdad? Todos nuestros países tienen un problema terrible de transporte público que ha sido también deliberado para que empresas como Uber, digamos, acapare ese sector con un trabajo totalmente precarizado, informalizado, y hay lugares donde incluso Uber ha tenido tanta presencia que cuando se desconecta Uber no hay ninguna otra alternativa de transporte, porque ya el transporte público no existe, ¿verdad? Las líneas de buses no conectan, no hay sistemas de trenes, muchas veces la infraestructura en las aceras son súper agrestes y es difícil caminar en muchos lugares, uno tiene que ingeniárselas para poder ser peatón, ¿verdad? Entonces yo creo que ahí es donde, en esa necesidad también, en ese cansancio también es donde pues, surgen esas resistencias, donde precisamente la gente se encuentra y ve que efectivamente es necesario, digamos, como cambiar esas condiciones. A veces gestos como en nuestras ciudades tan congestionadas por el tránsito del transporte colectivo o el transporte compartido, digamos, o estas iniciativas que hay en los centros de nuestras ciudades, ¿no? Que son esos especies de taxis informales colectivos, se terminan haciendo también en pequeñas alternativas, digamos, muy concretas para que las personas puedan llegar a sus lugares de trabajo o a sus casas, ¿no? Entonces yo creo que en esos casos, digamos, también podemos encontrar todavía como esa necesidad de ir encontrando alternativas colectivas. Totalmente de acuerdo, y sí, creo que por ahí va el sentido, ¿no? Solo voy a enfatizar que estas búsquedas de alternativas, esta resistencia pasa por la sobrevivencia, ¿no? Y pasa por unas condiciones que yo diría podemos verlo incluso en larga duración, unas condiciones que marcan a las ciudades centroamericanas que tienen que ver con la precariedad. Ha sido una constante y eso ha forzado a estos grupos a acomodarse, a adaptarse, pero a resistir para encontrar espacios, cómo satisfacer sus necesidades cotidianas, cómo obtener servicios, cómo tener concesiones del Estado, cómo adaptarse, ¿no?, a estos nuevos, a veces, megaproyectos de infraestructura o megaproyectos económicos impuestos desde arriba. Entonces, he buscado la sobrevivencia a partir de eso, a partir de resistencias, de adaptaciones. Y ahí viene también quiero destacar también la capacidad de creación de estos grupos, su imaginación para poder hallar intersticios en estos poderes estatales o de las élites económicas o transnacionales, la transnacional, cómo han podido encontrar formas de adaptación y crear mundos de vida. Ambos movimientos están sumamente conectados, ¿no? A veces es una resistencia más organizada y otras veces mucho más reactiva, pero se encuentra sobre la base de esta búsqueda de sobrevivir y una buena vida, ¿no? Y sobre todo una vida digna de estos grupos. Nos han querido exterminar, nos quitaron la tierra, nos han querido dominar, nos hicieron la guerra, para obligarnos a callar cortaron nuestra lengua, pero crecemos como flores en la primavera, nos tomamos las calles porque son nuestras, ni de Piñera ni Madrid
Maduro ni de Ortega. Sus falsas democracias van para la hoguera, porque el pueblo no perdona a nuestros muertos, nuestras muertas. Ni sus militares ni sus policías podrán cuidarlos de esta furia colectiva. Ni sus militares ni sus policías podrán cuidarlos de esta furia colectiva. Bueno, pues yo concluyo, por lo que ustedes han dicho en estos 2 episodios, que el mundo popular urbano centroamericano en el siglo XX ha luchado porque haya una mejor vida urbana y ha luchado también porque haya una mejor vida en el plano social para los trabajadores del mundo urbano y para el conjunto de la sociedad. Y además ustedes han agregado que este mundo abigarrado, múltiple, urbano, de hombres, mujeres, niños, jóvenes, trabajadores por cuenta propia, obreros, etcétera, ese mundo ha sido fundamental para los esfuerzos de democratización inacabados de la historia centroamericana. Y yo lo único que puedo agregar es que quedamos muy agradecidos y muy contentos por su contribución, por haber aceptado participar, tanto usted, Luis Rubén, como usted, José Julián. Supongo que nos encontraremos en otro momento, en otros episodios. Muchas gracias. Muchas gracias también, don Víctor Hugo, por conectar estos mundos, y don Héctor también, que nos conectó con Luis Rubén sin lugar a dudas. Y es que en los mundos urbanos se hacen visibles esas contradicciones de Centroamérica. La búsqueda del progreso junto al abandono y la precariedad, la vida comunitaria frente a lo individual, adaptaciones creativas, memorias resistiendo en medio de velocidades y olvidos. Hoy recorremos la ciudad como quien intenta leer un mapa, observando cómo la historia política y social deja marcas en las calles, en las periferias y en las formas de habitar, y también, como lo decía Luis Rubén, en las formas de sobrevivir. Síganos en redes sociales. Si les gusta nuestro contenido, compártanlo, y por supuesto, si no ha escuchado alguno, devuélvase a escuchar nuestros otros episodios. Dirigido por Héctor Lindo y Víctor Hugo Acuña. Producción general, Gloriana Rodríguez Corrales. Asistencia de producción, Ana María Ramírez Macís. Música original de Manuel Monestel. Técnico de grabación, Paolo Marín. Arte visual, Karina García. Diseño gráfico y contenido web, Luna Salazar Palacios y Jimena Espinosa Ayala. Una producción de la Escuela de Historia, la Vicerrectoría de Acción Social y la Radio UCR. Universidad de Costa Rica, 2026.